Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirnos en un mundo de romance, pasión y drama, al estilo turco. Hoy les traigo algo que sé que les encantará, especialmente a los que son fans del amor y las historias cortitas pero intensas. Vamos a hablar de mini dramas turcos de amor. Sí, esos que te atrapan en tan solo 10 capítulos y te dejan suspirando por más. He seleccionado algunos que considero verdaderas joyas y que además están subtitulados para que no se pierdan ni un detalle de las intensas emociones que nos transmiten. Antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre series, películas y cultura turca. Y por supuesto, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba contenido nuevo. Así estarán al día con todas las novedades. Ahora sí, vamos con esos mini dramas que les robarán el corazón. El primero en mi lista, y uno que realmente me encantó, es Benim Tatlı Yalanim. Benim Tatlı Yalanim. Traducido como Mi dulce mentira, esta historia es un torbellino de emociones. Nos presenta a Nehat, un hombre que ha criado solo a su hija Kayra, contándole una pequeña, bueno, quizás no tan pequeña, mentira sobre su madre. Le ha hecho creer que su mamá está trabajando en África, ayudando a los niños, y que por eso no puede estar con ellas. Imagínense el peso de esa mentira. Pero la vida le da un giro inesperado cuando conoce a Suna, una joven dulce y optimista que por azares del destino, termina haciéndose pasar por la madre de Kayra. La química entre Nehat y Suna es innegable, y poco a poco, la línea entre la mentira y la realidad se difumina. ¿Podrán construir una relación basada en una farsa? ¿Cuándo y cómo saldrá a la luz la verdad? Prepárense para reír, llorar y suspirar con esta comedia romántica que les dejará una sensación cálida en el corazón. Además, la actuación de los niños es adorable, lo que añade un toque extra de ternura a la historia. El siguiente mini drama que quiero recomendarles es Aşk. Este título, que se traduce como El amor hace llorar, ya nos da una pista de lo que nos espera, una historia de amor intensa, llena de obstáculos y momentos desgarradores. La trama se centra en Ada, una joven que vive en un pequeño pueblo y sueña con una vida mejor en Estambul. Su camino se cruza con el de Yusuf, un chico con un pasado difícil y una personalidad reservada. Desde el principio, la conexión entre Ada y Yusuf es palpable, pero su amor se ve constantemente amenazado por las circunstancias. Secretos del pasado, diferencias sociales y ambiciones personales pondrán a prueba su relación. Si son de los que disfrutan con las historias de amor tormentosas, con personajes complejos y situaciones límite, Aşk es para ustedes. Tengan pañuelos a mano, porque las lágrimas están garantizadas. La química entre los protagonistas es increíble y la historia te mantiene en vilo hasta el último minuto. Ahora, cambiamos un poco de tono y vamos con algo un poco más ligero, pero igualmente adictivo, Erkenci Kuş. Aunque en realidad tiene más de 10 capítulos, les recomiendo que vean al menos la primera temporada, que podría considerarse un mini drama en sí misma. Esta serie, cuyo título se traduce como Pájaro madrugador, es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas y suspirar de amor. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora y un poco alocada que comienza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar que sus padres la obliguen a casarse. Allí conoce a Can, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. Desde el primer momento, la atracción entre Sanem y Can es innegable, pero su relación está llena de malentendidos, situaciones divertidas y momentos tiernos. Erkenci Kuş es una serie perfecta para desconectar, relajarse y disfrutar de una historia de amor llena de optimismo y buenos sentimientos. La química entre los protagonistas es explosiva, y los paisajes de Estambul son simplemente espectaculares. Además, la banda sonora es pegadiza y te pondrá de buen humor al instante. Prepárense para enamorarse de Sanem y Can. Y para finalizar, quiero recomendarles un mini drama que quizás no sea tan conocido, pero que considero una joya oculta, Yarına Tek Bilet. Este título se traduce como Un billete solo de ida para mañana. Se trata de una película más que una serie, pero su duración es similar a la de un mini drama, y la historia es tan intensa y conmovedora que no podía dejar de incluirla en esta lista. La trama sigue a dos extraños, Ali y Leila, que se conocen en un tren que viaja de Ankara a Esmirna.
Ambos tienen sus propios problemas y secretos, y al principio se muestran distantes y desconfiados. Sin embargo, a medida que avanza el viaje, empiezan a conectar y a compartir sus experiencias. Poco a poco descubren que tienen más en común de lo que pensaban y que, a pesar de sus diferencias, pueden ayudarse mutuamente a sanar sus heridas. Yarina Tekbilet es una historia sobre la soledad, la esperanza y la capacidad de conectar con los demás. La actuación de los protagonistas es impecable, y la atmósfera melancólica y evocadora de la película te atrapa desde el primer momento. Si buscan algo diferente, algo que los haga reflexionar sobre la vida y el amor, no se pierdan esta pequeña gran película. Es un viaje emocional que vale la pena emprender. Bueno, espero que estas recomendaciones de mini dramas turcos les hayan gustado y que se animen a ver alguno de ellos. Estoy segura de que encontrarán alguna historia que les toque el corazón y los haga pasar un buen rato. Recuerden que todos estos dramas están subtitulados, así que no tendrán problemas para entenderlos. Hemos recorrido un mundo de amores dulces, desgarradores, divertidos e introspectivos. Desde las mentiras piadosas de Benim Tatlı Yalanim, hasta las lágrimas inevitables de Askaglatir, pasando por la alegría contagiosa de Erken Cikus y la reflexión profunda de Yarina Tekbilet. Cada uno de estos mini-dramas ofrece una experiencia única y cautivadora. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparando este contenido para ustedes. Recuerden que si tienen alguna pregunta o comentario, pueden dejármelo en la sección de abajo. Me encanta leer sus opiniones y sugerencias. ¿Cuál de estos mini-dramas les llamó más la atención? ¿Han visto alguno de ellos? Cuéntenme en los comentarios. Y si tienen alguna otra recomendación de mini-dramas turcos, no duden en compartirla. Así podemos ampliar nuestra lista y seguir descubriendo nuevas historias. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, que aún no terminamos. Como sé que les encantan los detalles, y porque quiero que realmente se sumerjan en este universo de mini-dramas turcos, voy a profundizar un poco más en cada uno de ellos. Prepárense para spoilers leves, pero nada que arruine la experiencia. Asterisco, asterisco, Benim Tatlı Yalanim, la dulce trampa de la paternidad y el amor, asterisco, asterisco. Benim Tatlı Yalanim es mucho más que una comedia romántica, es una exploración de la paternidad soltera, el peso de las mentiras y el poder del amor para sanar. Nehat, interpretado magistralmente, es un personaje con el que es fácil empatizar. Lo vemos lidiando con las dificultades de criar a una hija solo, sintiendo la culpa por la ausencia de la madre y tratando de proteger a Kayra del dolor. La mentira sobre la madre en África, aunque cuestionable, nace de un lugar de amor y protección. Él cree que es la mejor manera de evitar que su hija se sienta abandonada. La llegada de Suna, una joven vibrante y llena de vida, interpretada con una dulzura encantadora, es un soplo de aire fresco en la vida de Nehat y Kayra. Al principio, suplantar a la madre es solo un favor, una forma de ayudar a Nehat en una situación desesperada. Pero a medida que pasa tiempo con Kayra, Suna comienza a encariñarse con la niña y a disfrutar del papel de madre. Y por supuesto, la chispa entre Nehat y Suna se enciende rápidamente, creando una tensión romántica deliciosa. Lo que hace especial a este drama es la forma en que aborda la mentira. No se trata de una simple farsa, sino de un dilema moral que afecta a todos los personajes. ¿Cuándo es aceptable mentir? ¿Cuáles son las consecuencias de nuestras acciones? Además, la serie explora temas como la importancia de la familia, la aceptación y la búsqueda de la felicidad. Los personajes secundarios son memorables y añaden profundidad a la trama. La mejor amiga de Suna, por ejemplo, es un personaje cómico y leal que siempre está ahí para apoyarla. Y los compañeros de trabajo de Nehat aportan un toque de realismo al mundo empresarial. Benim Tatlı Yalanim es un mini drama que te dejará con una sonrisa en el rostro y una sensación de esperanza en el corazón. Si buscas una historia ligera pero con sustancia, llena de momentos tiernos y situaciones divertidas, esta es tu serie.
Asterisco asterisco Ascaglatir, cuando el amor duele, pero vale la pena asterisco asterisco. Ascaglatir es un drama que no se anda con rodeos. Desde el primer episodio, te sumerge en un mundo de dolor, sacrificio y amor incondicional. Ada, una joven luchadora y ambiciosa, es el corazón de la historia. Su sueño de escapar de su pequeño pueblo y construir una vida mejor en Estambul la impulsa a tomar decisiones difíciles, incluso si eso significa dejar atrás a las personas que ama. Yusuf, por otro lado, es un personaje atormentado por su pasado. Es un hombre reservado y desconfiado que se niega a dejar que nadie se acerque a él. Pero cuando conoce a Ada, algo cambia. La energía y la determinación de Ada lo atraen, y poco a poco empieza a abrirse a ella. La relación entre Ada y Yusuf es intensa y apasionada, pero también está llena de obstáculos. Sus diferentes orígenes sociales, los secretos del pasado y las ambiciones personales crean una tensión constante. La serie explora temas como la desigualdad social, la injusticia y la importancia de la perseverancia. Los personajes secundarios también tienen sus propias luchas y desafíos, lo que añade profundidad y complejidad a la trama. La familia de Ada, por ejemplo, es un pilar de apoyo para ella, pero también la presiona para que se case y se quede en el pueblo. Ascaglatir es un mini drama que te hará llorar, reír y reflexionar sobre la naturaleza del amor y la vida. Si buscas una historia intensa y emocional, con personajes complejos y situaciones límite, esta es tu serie. Prepara los pañuelos porque los vas a necesitar. Asterisco asterisco Erkencicus, un vuelo hacia el amor y la libertad asterisco asterisco. Erkencicus es una explosión de alegría y optimismo. Es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas y suspirar de amor. Sanem, interpretada con una energía contagiosa, es una heroína con la que es fácil identificarse. Es una joven soñadora y un poco alocada que se niega a conformarse con las expectativas de su familia. Su deseo de vivir una vida libre y auténtica la lleva a tomar decisiones inesperadas, como empezar a trabajar en una agencia de publicidad. Khan, por otro lado, es un hombre aventurero y de espíritu libre que ha viajado por todo el mundo. Es un fotógrafo talentoso y exitoso que se siente atraído por la espontaneidad y la creatividad de Sanem. La relación entre Sanem y Khan es un torbellino de emociones. Desde el primer momento, la atracción es innegable, pero su relación está llena de malentendidos, situaciones divertidas y momentos tiernos. La serie explora temas como la importancia de seguir tus sueños, la libertad personal y el poder del amor para cambiar tu vida. Los personajes secundarios son memorables y añaden un toque de humor a la trama. La hermana de Sanem, por ejemplo, es un personaje cómico y un poco envidiosa que siempre está metiéndose en problemas. Y los compañeros de trabajo de Sanem en la agencia de publicidad son un grupo de personajes excéntricos y divertidos que te harán reír a carcajadas. Erkencicus es un mini drama perfecto para desconectar, relajarse y disfrutar de una historia de amor llena de optimismo y buenos sentimientos. Si buscas una serie ligera y entretenida, con una química explosiva entre los protagonistas y unos paisajes espectaculares, esta es tu serie. Prepárate para enamorarte de Sanem y Khan. Y si te enganchas siempre puedes seguir con la segunda temporada. Asterisco asterisco Yarina Tekbilet, un viaje interior hacia la sanación asterisco asterisco. Yarina Tekbilet es una película conmovedora y reflexiva que te hará pensar sobre la soledad, la esperanza y la capacidad de conectar con los demás. Ali y Leila son dos extraños que se conocen en un tren. Ambos tienen sus propios problemas y secretos, y al principio se muestran distantes y desconfiados. Ali es un hombre que ha perdido la fe en el amor. Ha sido herido en el pasado y se niega a volver a abrir su corazón. Leila, por otro lado, es una mujer que está huyendo de su pasado. Ha cometido errores y se siente culpable y arrepentida. A medida que avanza el viaje, Ali y Leila empiezan a conectar y a compartir sus experiencias. Descubren que tienen más en común de lo que pensaban y que, a pesar de sus diferencias, pueden ayudarse mutuamente a sanar sus heridas. La película explora temas como el perdón, la redención y la importancia de la conexión humana. La actuación de los protagonistas es impecable, y la atmósfera melancólica y evocadora te atrapa desde el primer momento. Yarina Tekbilet es una película que te dejará pensando mucho después de que hayan aparecido los créditos finales. Si buscas algo diferente, algo que te haga reflexionar sobre la vida y el amor, no te pierdas esta pequeña gran película. Es un viaje emocional que vale la pena emprender. Y ahí lo tienen.
Una inmersión más profunda en estos 4 maravillosos mini dramas turcos. Espero que esta información adicional les haya resultado útil y que se animen a explorar estas historias por sí mismos. Recuerden, el mundo de los dramas turcos es vasto y lleno de sorpresas. Así que no tengan miedo de aventurarse y descubrir nuevas joyas. Ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Recuerden suscribirse, darle like y compartir. Hasta la próxima. Les mando un abrazo gigante.